Buenas tardes, estimados estudiantes. En virtud que se me desconectó el internet y que se hace bastante difícil cuando se conectan personas, no sé si es la versión gratuita o cómo es, que se me hace difícil porque entonces no me corta la conexión. Voy entonces a grabarles, ustedes la escuchan y nos conectamos para las dudas, ¿ok? Como les decía, para quienes no pudieron escucharme, el tema de hoy es las condiciones de trabajo, ¿ok? Que vamos a hablar de algunos elementos que ya ustedes han conocido, ¿okay? Y que lo que vamos es a reforzar o a ubicar en el marco legal algunos elementos que ya ustedes manejan. Sin embargo, el contenido es, de acuerdo al programa, las condiciones de trabajo, qué son, la importancia, cómo es la jornada de trabajo, conceptos, tipos, las horas extraordinarias, ¿verdad? Los días hábiles, los cálculos, las variaciones que pueden ocurrir en esos cálculos, el régimen legal de la higiene, seguridad y ergonomía, los accidentes y enfermedades ocupacionales y las responsabilidades, indemnizaciones y consecuencias derivadas de esas condiciones de trabajo. ¿Okay? Entonces, partiendo de ese contenido, les decía que las condiciones de trabajo se entienden por aquel conjunto de circunstancias y características ecológicas, materiales, técnicas, económicas, sociales, políticas, jurídicas y organizacionales, en el marco de las cuales se desarrolla la actividad y las relaciones laborales. O sea, la doctrina abre un espectro bastante amplio para lo que son las condiciones de trabajo. Es decir, las condiciones de trabajo no es nada más la silla y el lugar donde prestamos el servicio, es algo más allá, es el ambiente, es las condiciones ecológicas, materiales, técnicas, sociales, políticas. Imagínense las condiciones sociales donde está inmerso el trabajador venezolano hoy en día, siendo que hay empresas en donde me ha tocado ir pues en este nuevo tiempo y están ofreciendo alternativas, imagínense, de llevarles o de mandarles a hacer unas arepas y unas comidas a los trabajadores, porque muchos de ellos llegan a los puestos de trabajo y para trabajar corrido hasta las 3, 2 de la tarde sin ni siquiera desayunar. Entonces el patrono, viendo las condiciones, en mi caso un cliente ha contratado a una señora para que les ofrezca que al llegar él les brinda el desayuno. ¿Por qué? Porque las condiciones generales, sociales, políticas que vive el país en estos momentos, imagínate cómo influyen y cómo trabaja o cómo desarrolla lo mejor de sí mismo una persona que tiene hambre, que no ha desayunado. Entonces, son las cosas importantes o las cosas medulares en donde circularemos en relación con las condiciones de trabajo. Entonces también son la garantía del desarrollo laboral estable. ¿Por qué? Porque si no le damos condiciones materiales, físicas, políticas a los trabajadores, imagínense cómo nosotros vamos a ver un desarrollo laboral. ¿Ok? El 156 establece cómo se debe llevar el trabajo, es decir, qué condiciones se deben cumplir y qué debe buscar o qué debe garantizar. Por ejemplo, debe garantizar un desarrollo físico, intelectual y moral. Si una persona va a trabajar y lo que gana no le da ni siquiera para comer, ¿cómo puede haber un desarrollo físico si, digamos, desde la parte más básica el ser humano necesita comer para vivir? La formación e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo, es decir, que se le forme, que se le prepare, que se le dé información. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos nosotros haber podido empezar a dar estas clases o a conectarnos con ustedes si la universidad no nos hubiese preparado, ¿verdad?, en saberes del proceso social del trabajo? ¿Por qué? Porque para ustedes y yo, esto es una relación académica, pero para mí la universidad es una relación de trabajo y hay unos saberes, ¿verdad?, que la universidad tiene que garantizar que nosotros como docentes, aparte de abogados, lo que seamos, la profesión que tengamos, tiene que garantizar ese proceso de formación e intercambio de saberes, el tiempo para el descanso y la recreación. Es decir, a pesar de las circunstancias, tiene que haber tiempo para el descanso y la recreación. La recreación no va más allá de lo que nosotros normalmente entendemos recreación, sino es el tiempo de ocio, que nuestros compañeros de relaciones industriales saben a qué me refiero.
ese tiempo que la persona para ser feliz necesita salir. Por eso es que este tiempo de pandemia ha sido tan difícil, porque imagínense, en el tiempo o sea, estar aislados en nuestras casas supone un riesgo también. Imagínense una persona que solo trabaja y no descansa, no se recrea. ¿Cómo piensan ustedes que esa persona presta su servicio? La protección a la vida, el ambiente saludable, la prevención y las condiciones para evitar toda forma de hostigamiento, de acoso sexual o laboral. Es decir, fíjense que hay un amplio espectro también desde el punto de vista jurídico como tal, más allá de lo que la doctrina establece. La normativa laboral tiene unas exigencias específicas para cómo se deben desarrollar esas condiciones de trabajo. El 157 establece que las partes pueden convenir esas condiciones de trabajo, pero que nunca esas condiciones de trabajo pueden ser inferiores a lo que establece la normativa laboral. Es decir, que si la normativa laboral me establece que no se pueden trabajar más de 8 horas, nunca nosotros vamos a encontrar o debemos encontrar convenios que tengan validez en donde se establezca que se va a trabajar 20 horas al día. ¿Ok? Las condiciones son las fijadas en la ley. Y sobre esas condiciones, todo. Debajo de esas condiciones, nada. Obviamente, el estudio de la jornada de trabajo supone un interés fenomenal para el legislador, por cuanto una desproporción en la jornada puede ocasionar esclavitud. Yo trabajaba un tiempo en una empresa, hace 12 años que ya no trabajo bajo dependencia, pero cuando trabajé en relación de dependencia, y era director de recursos humanos, resulta que hay lugares o puestos de trabajo donde el dueño, cuando yo llegué y les exigía a esas personas que llegaran a las 7 de la mañana y tenían que irse a las 11 de la noche cuando cerraba la tienda, de lunes a domingo. Entenderán ustedes que esas violaciones a la ley o esas desproporciones se acercan mucho, se asemejan mucho al régimen de esclavitud. La jornada de trabajo en el 167 está definida como ese tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrono. Sin embargo, fíjense que esta norma agrega un imperativo al patrono que deberá fijar anuncios relativos a la concesión de días y horas de descanso en lugar visible. ¿Okay? El 168 establece que los tiempos de descanso y alimentación de los trabajadores, en ese tiempo que se le va a dar para descanso y alimentación al trabajador, él tiene derecho a separarse de su puesto de trabajo, ¿ok? Y este tiempo será al menos de 1 hora diaria. Pueden ser 2, 3, 4, pero no pueden ser 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque la ley dice lo menos que le puedes dar para descansar y comer es 1 hora, ¿ok? Y no se puede trabajar más de 5 horas continuas. Eso quiere decir que si usted fija una jornada que comienza a las 7 de la mañana, usted tiene que contar las 7, las 8, las 9, las 10, máximo a las 11:59 esa persona tiene que estar comiendo, porque si no estaría violando esta normativa. El 159 establece que en el caso pues de que algún trabajador no pueda alejarse de su puesto de trabajo, por bien porque son procesos continuos, o bien porque hay situaciones de emergencia, o porque es un caso particular en la prestación de un servicio, ¿verdad? Imagínense que no llegó son 2 cajeras y una no vino un día. La única sola que vino no se puede separar de la caja ese día, sí, entonces ahí hay una situación particular. Entonces, la duración de este tiempo de descanso y alimentación se imputa en la jornada, lo cual quiere decir que si a ella le tocaban trabajar 8 horas, su jornada de ese día o su jornada será 7 horas. ¿Por qué? Porque le están imputando o se tomará como parte de su jornada el tiempo que ella debió ir a comer. Entonces, claro, esto también tiene mucho que ver con esos cargos muy específicos en donde no se pueden separar de los cargos, ¿ok? De los puestos de trabajo. El 171, cuando el patrón esté obligado legal o convencionalmente al transporte de los trabajadores desde un sitio determinado hasta un lugar de trabajo, se computará como efectiva la mitad del tiempo que debe durar normalmente ese transporte. En este tiempo de contingencia y un poco antes, cuando ya el tema efectivo se hacía cada vez más difícil, algunas empresas de la zona y algunos clientes, por cierto, tuvieron que habilitar unos transportes porque la gente fallaba a trabajar porque simplemente decía,
o no hay carrito, o no tengo dinero, no hay yo cómo ir, y bueno, como eso afecta su proceso productivo, entonces algunas empresas optaron por, digamos, asumir el transporte, ¿ok? Claro, hay un grupo de empresas básicas que siempre ha tenido transporte, pero me refiero a unos particulares, ¿no? Entonces, toda vez que sea público, privado, eventual o permanente, y haya esa garantía, ¿verdad? Se le dé esa garantía al trabajador de su ida y vuelta, ese tiempo debe computarse, o una proporción de ese tiempo debe computarse como tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo vengo sentadita en el transporte de la empresa y es para irme al trabajo, ¿ok? Eso es lo que normalmente debe ocurrir. Sin embargo, si en esa organización hay un sindicato, si acuerdan no imputarlo, lo deben hacer mediante el pago de la remuneración correspondiente. Y esos son los casos en los que en los listines de pagos el trabajador se le presenta, o usted podemos ver, un tiempo de viaje. ¿Ok? Jornada parcial, cuando la relación de trabajo se haya convenido a tiempo parcial, el salario que corresponda al trabajador se considerará satisfecho cuando se dé cumplimiento a la alícuota respectiva. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo un trabajador que yo le voy a pagar 10 millones, o yo le pago a un trabajador normal por un trabajo X, 10 millones mensuales, pero a este lo estoy contratando para que venga solo mediodía, a este le voy a pagar 5 millones, que es la mitad de la jornada. ¿Okay? Lo que me está diciendo es que cuando trabaje un tiempo parcial, le pagaré la proporción que corresponda a la jornada. Entonces, si por jornada se paga tal cantidad de dinero, lo divido entre si la jornada es diurna, entre 8 horas, y lo multiplico por el número de horas que él trabaja. Así como hacíamos para calcular la alícuota de bono vacacional, la alícuota de utilidad, esto sería una alícuota de salario en función del tiempo efectivamente trabajado. La jornada de trabajo no excederá, en este caso, ¿cómo es la jornada en Venezuela, muchachos? La jornada en Venezuela no excederá de 5 días a la semana, y el trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso, no a 1, 1,5, 1,25, 2 días. La jornada de trabajo se realizará dentro de los siguientes límites. Así que cuando yo estoy cuadrando jornadas de trabajo, yo tengo que estar atento de estos límites. Fíjense, tengo una jornada diurna. ¿A qué vamos a llamar jornada diurna? A todo lo que transcurra dentro de las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Y quien tenga una jornada diurna no puede exceder de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. ¿De dónde sale 40? De 8 horas por 5 días. 8 por 5, 40, más 2 días de descanso la semana completa. La jornada nocturna estará comprendida entonces por diferencia entre 7 de la noche y 5 de la mañana. No podrá exceder de 7 horas diarias. En consecuencia, 7 por 5, 35. ¿Ok? Toda prolongación de la jornada nocturna en horario diurno se considerará como hora nocturna. ¿Por qué? Porque se supone que es una persona que debió salir de su puesto de trabajo a las 5 de la mañana y su relevo no vino sino hasta las 9 de la mañana. De 5 de la mañana a 9 de la mañana hay horas extras, pero se están dando en la jornada diurna, pero en virtud de que es una extensión o una continuación de una persona que se ha quedado toda la noche, el legislador dice, bueno, esa me la tomarás como jornada nocturna, ¿ok? Esas horas extras. Aunque en el horario estén dándose en una jornada matutina. Cuando la jornada comprenda periodos de trabajo diurnos y nocturnos, es decir, que si una combinación no podrá exceder de las 7 horas y media, ni de 37 horas y media semanales, es decir, una mixtura entre la jornada diurna y la jornada nocturna. Cuando la jornada mixta tenga un periodo nocturno, escuchen esto, si mi jornada, aunque sea mixta, tiene un periodo nocturno mayor de 4 horas, se considerará jornada nocturna en su totalidad. Es decir, que tengo que estar atenta de que para que realmente sea mixta, tiene que tener menos de 4 horas, 4 o menos de 4 horas en la jornada nocturna. ¿Por qué? Porque si no, será considerada como nocturna en su totalidad. El 175 establece que no estarán sometidos a los límites establecidos, es decir, esas excepciones, esos casos especiales en donde esta jornada puede tener, digamos, una flexibilización. Entonces, fíjense, los trabajadores y las trabajadoras de dirección, aparecen estos trabajadores. Los trabajadores de inspección o de vigilancia, esa categoría, ¿para qué era que estábamos estudiando eso?
para que cuando llegara justo este momento yo no tuviese que explicarle quién era un trabajador de dirección porque usted ya lo conoce. Yo no tuviera que explicarle quién era un trabajador de inspección o de vigilancia porque usted ya lo conoce. Los trabajadores que desempeñan labores que requieran la sola presencia o con labores discontinuas o intermitentes que impliquen largos periodos de inacción durante el cual el trabajador no despliega actividad material ni atención sostenida, pero que debe permanecer en su puesto de trabajo para responder a llamadas eventuales. Imagínense aquella persona que está frente a la recepción de un hotel, pero que no necesariamente, pero que ese hotel después de las 10 de la noche ya no recibe personas. Y él está allí, pues está en su habitación. Un médico que está de guardia, pero por teléfono. Lo llaman si hay necesidad. Entonces hay casos particulares en donde eso estricto de las horas de trabajo no necesariamente se tiene que cumplir. Los horarios establecidos por convención colectiva entre patronos y los trabajadores, ¿verdad?, pueden establecer alguna variación siempre y cuando, ¿verdad?, no podrán exceder los límites establecidos de la jornada diaria semanal, con la condición de que la jornada diaria no exceda de 11 horas de trabajo y que el total de las horas trabajadas en un periodo de 8 semanas no exceda el promedio de las 44 horas. Esto es más que todo para las empresas de trabajo continuo o de procesos productivos continuos, llámese Alcasa, Benalún, y las subcontratas que están dentro de ellas, por cuanto no se pueden parar o no se podían parar, ¿no? Bueno, entonces, se puede trabajar continuamente, pero tienes que mantener estos controles en la jornada. Fíjense que te dicen, al día no puedes trabajar más de 11 horas. Y cuando saques el promedio, ¿verdad?, de un periodo de 8 semanas, es decir, tú tienes que ir llevando lo que va trabajando la persona para que cuando tú promedies 8 semanas no se pasen los límites de la ley. Entonces, normalmente, eso es lo que hacen los supervisores de los turnos, preparan los roles de guardia de modo que nadie se pasa, de modo que los promedios se mantengan. ¿Okay? El bono nocturno, que ya nosotros estudiamos parte de ese bono nocturno en nuestra sesión pasada, la jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario convenido sobre la jornada diurna, ya lo vimos. Para el cálculo de lo que corresponde al trabajo por causa del trabajo nocturno, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva, ¿verdad? Vienen las horas extraordinarias, que también ya más o menos las vimos, como elemento de cálculo, más no como elemento teórico, que es el que estamos viendo ahorita. El 118 establece las horas extraordinarias serán pagadas con un 50% de recargo, por lo menos. O sea, puede haber un convenio en el que se pague 70%, 80% de recargo, 200% de recargo, sí. Entonces, en ese caso, beneficia al trabajador. Para el cálculo correspondiente al trabajador por causa de horas extras, se tomará como base el salario normal. Para eso nosotros discutíamos lo que era salario normal, para que nosotros sepamos que si tenemos que calcular estas horas extras, lo haremos con base a eso. Por supuesto, eso hace que cada vez sea más complejo el tema, por cuanto entonces debes llevar un control permanente de cuánto es cuánto de normal o qué partidas para construir ese salario normal vas a utilizar ese día. Imagínate que la persona diariamente cobra su salario básico más tiempo de viaje. Tú sumarás esas dos partidas, porque son siempre, son todos los días, y ese valor es el que tomarás como salario normal, al que le calcularás el 50% de recargo para las horas extras, ¿ok? O el 30%. Aquí yo les dejo un ejemplo, ¿verdad? Cuando el salario estaba en otros valores, ¿verdad? En 177,507, y cómo se calculan esas horas extras. Pero como ya nosotros hicimos la parte, digamos, de cálculo de esta unidad, yo voy a pasar esa parte y me concentraré en los elementos teóricos, ¿ok? De los días hábiles para el trabajo. Todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los feriados, ¿ok? Todos los días del año son hábiles para el trabajo, menos los feriados y los domingos y los sábados y domingos cuando se dan 2 días de descanso, ¿ok? El 1 de enero, el 24, 25, 31, primero, que ahora que tenemos como
como feriados, los señalados en la ley de fiestas nacionales, los municipales o estadales. En el caso de nosotros, imagínense, cuando celebramos el 11 de abril, que es la batalla de San Félix, pues eso es un caso muy particular, que es una declaración que hace el municipio, ¿okay? El municipio caroní. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las actividades, es decir, aun cuando todos los días son hábiles para el trabajo, menos los feriados, ¿verdad? Hay unos casos en donde sí se puede trabajar en esos feriados. Se exceptúan lo dispuesto en el artículo anterior las actividades que no pueden interrumpirse por las siguientes causas. Razones de interés público, imagínense los yutón que están trayendo y llevando gente todos los días y transporte. Razones técnicas cuando hay procesos productivos continuos, Alcázar, Benalú. Razones, circunstancias eventuales, hubo un derrumbe y hay una situación particular y ahí los bomberos, policía y todo el mundo tiene que trabajar feriado, domingo, hasta que se corrige esa situación. Los trabajos, por ejemplo, en este caso los hospitales, que son centros centinelas para el COVID-19, están, digamos, bajo la perspectiva de esas circunstancias eventuales por cuanto feriados. Normalmente la salud no toma esos tiempos, pero mucho menos para que los roles de guardia le den días de libertad o de feriado o de descanso a las personas que están involucradas. Entonces, fíjense lo riguroso que debe estar siendo el cuadrar esas jornadas de trabajo para que esos equipos puedan descansar y a su vez trabajar y no violar la ley. Queda también exceptuado la prohibición general contenida en el artículo anterior, el trabajo de vigilancia. Fíjense nuevamente, los vigilantes aparecen exceptuados de los días feriados, por eso era importante saber de qué se trataba y quién era un trabajador de vigilancia. El trabajo en los detalles de víveres se permitirá en los días feriados. Esto tiene que ver con lo que llamamos el sector retail, ¿ok? Sector de ventas al detalle. En general, toda excepción al descanso obligatorio en días feriados se entenderá aplicable exclusivamente a los trabajadores que motiven la excepción y al personal estrictamente necesario. Es decir, si en una clínica se va a tener que dejar personal trabajando porque es 12 de octubre, pero igual estamos en pandemia, pues vas a dejar al personal que atiende COVID, porque la gente de administración y de las áreas de admisión y de todo eso no necesariamente tendrían que estar allí, dependiendo de las personas que se requieran. ¿Okay? Los días que solo se haya declarado festivo por ciertos municipios no se consideran feriados respecto a los trabajadores de las entidades de trabajo de transporte. Eso significa que, por ejemplo, un autobús que viaja de Caracas hasta Puerto Ordaz o San Félix, ¿verdad? No por el hecho de que el 11 de abril él llegue aquí, él viene de paso al territorio. En consecuencia, en esos días, él no tomará eso como un día feriado para él. ¿Okay? El descanso compensatorio, que también es una figura bien interesante porque que ustedes seguro no han escuchado y que me voy a permitir ahondar en ella. Cuando un trabajador hubiere prestado servicios en un día domingo, en el día que le corresponda su descanso semanal, ¿verdad? Por 4 o más horas, tendrá derecho a un día de complemento de salario y de descanso compensatorio. Es decir, no tomar mi día de descanso me debe garantizar, o mi patrono me debe garantizar, que me pagará ese día en la semana y que además me reconocerá que yo vaya a descansar. Es decir, en términos prácticos significa rodar el día de descanso, ¿verdad? Yo trabajo este domingo, la semana que viene me tienen que dar un día libre y ese día libre me lo tienen que pagar. ¿Ok? Esos descansos compensatorios deben concederse en la semana inmediatamente siguiente al domingo o al día de descanso semanal obligatorio que él hubiese trabajado. Por una razón particular X, tuvimos que trabajar el sábado y el domingo, la semana siguiente tienen que darme 2 días libres y pagarme. Otro tema que aborda esta unidad tiene que ver con la higiene, seguridad y ergonomía. En materia laboral se refiere a aquellas medidas que deben ser tomadas para garantizar al trabajador un ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, la salud, la seguridad laboral y la prevención, las condiciones necesarias para evitar toda forma de hostigamiento y acoso sexual o laboral. Entonces, fíjense que salimos de los términos netamente jornada, hora extra, valores económicos y entramos en lo que tiene que ver con higiene, seguridad y ergonomía, porque no solo es plata, no solo es el puesto, no solo es el tiempo, es también el resto de las condiciones, ¿ok? Y por eso dice que se refiere a aquellas medidas que deben ser tomadas para garantizar al trabajador un ambiente saludable, la protección a la vida, la salud, la seguridad y la prevención en las condiciones
necesarias para evitar el acoso laboral o acoso sexual. Fíjense que el legislador le da mucha importancia al tema del acoso laboral y al acoso sexual, ¿ok? En materia de higiene y seguridad, en Venezuela partimos como siempre de la Constitución, ¿ok? La norma marco, que yo siempre les digo, es necesario que siempre busquemos primero si esto tiene carácter constitucional. Es muy importante en el marco jurídico saber si una norma tiene un antecedente constitucional, porque eso le da mayor fuerza. Una violación de estas normas nosotros la podemos defender con instituciones o con procedimientos judiciales de una mayor envergadura, de mayor relevancia y de mayor celeridad. ¿Okay? El 87, que nosotros ya lo hemos venido estudiando, lo hemos leído un par de veces en los temas anteriores, dice que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber a trabajar, eso ya nosotros lo manejamos, ¿verdad? Sin embargo, en la parte infine de ese artículo dice, todo patrono garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo. O sea que el tema de higiene, seguridad y ergonomía que el programa nos pide que desarrolle, tiene un componente primigénito en nuestra Constitución. ¿Okay? El Estado adoptará las medidas y creará las instituciones que permiten el control y la promoción de estas condiciones. Partiendo de esta Constitución, ¿verdad? Como derecho fundamental fue que derivó la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es esa que mal llamada LOCSIMA. Esa LOCSIMA, su nombre correcto es Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Y fíjense el objeto de esta ley. Se crea una ley específica porque toda vez que la Constitución, digamos, coloque esa situación como un derecho o como una necesidad constitucional, lo que nace de allí es una ley orgánica, porque desarrolla un principio que es de orden constitucional. Entonces, fíjense que en el anterior, el constituyente declaró que todo patrono le garantizará las condiciones y que el Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Y es por eso que nace esta ley orgánica, y es orgánica porque desarrolla principios constitucionales. Establecer las instituciones y normas, lineamientos y políticas y entes que permitan, perdón, el objetivo, ¿verdad? Es establecer las instituciones, normas, lineamientos de las políticas y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud, bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas, mentales, mediante la promoción de un trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas de recreación. ¿Se recuerda que le decía en la primera parte que la recreación es algo importante dentro de las condiciones de trabajo? Utilización del tiempo libre, tiempo de ocio, que nosotros también lo conocemos, descanso y turismo social, es decir, todos los aspectos que giran alrededor del trabajo, digamos, de alguna manera influyen en esas condiciones de trabajo. Esta ley, ¿verdad?, se establece la seguridad como un derecho y contempla en el 53 esta ley, derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio, es decir, totalmente cónsono con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Para un pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales y que garantice condiciones de seguridad, salud y bienestar. Es así como en la ley de un marco general, ¿verdad?, parte a decir, mira, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, yo lo voy a regular y lo que trato con ello, ¿verdad?, es de que el trabajo, o sea, propiciar el ejercicio total y pleno de las facultades del trabajador. Ahora bien, en el marco de la higiene y seguridad y la ergonomía, que es el enfoque que nos da el programa, donde en el área donde quiere que usted esté atento, que usted se desarrolle, que usted cree las competencias necesarias en relación como para determinar si existe o no en un medio ambiente X las condiciones de higiene, seguridad y la ergonomía, el título 5 de la ley, de esta ley que estamos desarrollando, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que yo le recomiendo que la compre también o que la descargue. En este nuevo tiempo es
electrónicamente hay mucho mejor resultado. Descárguela y téngala en cuenta porque la vamos a utilizar en este y en el tema que viene. Entonces, en el título 5 de esa ley, que ya dijimos que es de carácter orgánica porque desarrolla un principio de orden constitucional, el artículo 59 nos define qué es, o sea, condiciones y ambiente en que debe desarrollarse el trabajo, a los fines de la protección de los trabajadores. El trabajo deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas, de manera que, o sea, ¿qué dice el legislador en respecto a estas condiciones? ¿Cómo debe ser? Asegure a los trabajadores el más alto grado posible de salud física y mental, así como la protección adecuada a niños, niñas y adolescentes y a las personas con discapacidad o con necesidades especiales. Entonces, fíjense que hay un tema aquí de la garantía que debe prestar el patrono a esto. Y fíjense que al más alto grado posible, ¿ok? No es como pueda, si te parece, si quieres. Es que asegure al trabajador el más alto grado posible. Eso es un arma de doble filo de alguna manera porque el más alto grado posible no pareciera un criterio un poco subjetivo. Entonces ahí tendremos que ir qué es un grado posible y en un momento determinado saber si ese patrono, esa condición que está dando es la que cumple con el más alto grado posible. Adapte aspectos organizativos y funcionales, métodos, sistemas, procedimientos utilizados en las tareas, así como las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de trabajo a las características de los trabajadores y cumpla con los requisitos establecidos en las normas de salud, higiene, ergonomía. Imagínense que a una secretaria en un puesto de trabajo se le diga que ella se tiene que sentar en un taburete, un pedazo de madera, en un bloque, en 2 cajas de refresco, por no decir de otra cosa. Entonces, esas condiciones tienen que estar garantizadas, ¿ok? Preste protección a la salud y a la vida de los trabajadores contra todas las condiciones peligrosas. Es decir, que si hay condiciones peligrosas, por ejemplo, los trabajadores de la salud, se les debe asegurar todo el material de protección en este nuevo tiempo para evitar que ellos sean contaminados, porque producto de relajar, no usar, descuidar o no colocar estas medidas mínimas, ¿verdad? Esta protección a la salud, es que han muerto muchos médicos, enfermeras y personal de sanidad asociado a esta pandemia. Facilite la disponibilidad de tiempo y las comodidades necesarias para la recreación, utilización de tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas, así como la capacitación técnica y profesional. Entonces, si usted lo analiza y lo ve desde este punto de vista y dice, oye, qué chévere, pues es una excelente forma en cómo está definida, o sea, facilitar. Imagínate crear un equipo de softball, un equipo de futbolito, generar actividades que también permitan que el trabajador en su tiempo libre se incorpore, permitirle ir afiliarse a clubes donde puedan jugar tenis, ir a la piscina, comer, recrearse. Todo eso va a afectar la vida de los trabajadores. Impedir cualquier tipo de discriminación. Ya nosotros hemos hablado sobradamente sobre la discriminación. Garantice el auxilio inmediato al trabajador lesionado o enfermo, es decir, por eso es que muchas entidades garantizan la permanencia de una ambulancia en sede, aun cuando no se presente nada, está allí, pero está allí, digamos, garantizando el auxilio inmediato, y si no, contratan los servicios de alguna de empresas de estas proveedoras de estos auxilios inmediatos, de modo que cuando ocurriere un hecho fortuito de esta naturaleza, entonces se proceda a llamarlo. Garantice todos los elementos de saneamiento básico, ¿verdad? Eh, cercano a las áreas de trabajo, baño, ¿sabes? Lavamanos, agua, los elementos mínimos, ¿ok? El 69 de esta norma establece o define qué son accidentes de trabajo, por cuanto el programa nos pide que hablemos un poco de este tema. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la misma muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o la ocasión del trabajo. Me recuerdo que el semestre pasado yo les evalué este tema con un trabajo sobre los accidentes
camino al trabajo, para que ustedes leyeran sobre eso y cómo era posible, o si era posible, que se le imputara al patrono la muerte de un trabajador que venía, por ejemplo, en una perrera o en un yutón rumbo a su trabajo. Fue un trabajo bien interesante. Este semestre yo no lo evalué así, pero vamos a hablar de ese tema. Serán igualmente accidentes de trabajo, la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, condiciones meteorológicas, sobrevenidos en las mismas circunstancias, accidentes acaecidos en actos de salvamento o de otras naturalezas análogas cuando tengan relación con el trabajo. ¿Okay? Los accidentes que sufre el trabajador, que es lo que les comentaba, en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo. Y esto ha sido muy polémico por cuanto mucha gente se sorprende cuando dice, pero ¿cómo va a ser posible que me llamen que es un accidente de trabajo? El hecho de que yo vaya camino al trabajo y tenga un accidente. Pero fíjense lo que la norma dice, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador y exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Es decir, cuando usted entrevista a un trabajador o le da trabajo a una persona, en su expediente usted debe dejar asentado cuál es el medio o cuál es la ruta por donde él se viene al trabajo. Y ese será lo que nosotros llamaremos su recorrido habitual. Pero imagínense que él vive en Vista del Sol y su recorrido habitual, él dice, mire, yo tomo una perrera que va para el mercado de San Félix, me deja en el mercado del Gallo, del mercado del Gallo yo agarro un yutón hasta Altavista y de Altavista subo a la 321. Resulta que ese día estaba cerrada la Manuel Piar y él tuvo que tomar un yutón directo que agarró por la avenida Sucre Figuerela y en la avenida Sucre Figuerela se volteó. Entonces, este recorrido no será habitual, ciertamente, pero fue necesario realizar este otro recorrido porque no era imputable a él, estaba cerrada la Manuel Piar. Entonces, igualito será esto, un accidente camino al trabajo, un accidente y tener, como se le dice en términos técnicos, y que ha habido un gran desarrollo técnico y documental sobre este tema. Yo les recomiendo y les insto a leer un poco más sobre este tema, porque es bien interesante. Los accidentes que sufre el trabajador con ocasión del desempeño de cargos electivos en las organizaciones sindicales, es decir, este accidente ocurrió caminos a Caracas, donde él iba a una reunión de la CTB, o sea, de las supraorganizaciones sindicales, entonces es en consecuencia de su labor sindical, ¿ok? Donde se ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior. Evidentemente, que sean los correspondientes a la ruta que se puede tomar para ir a Caracas, ¿sí? O si es un caso particular, la ruta que hubiese tenido que tomar él para ir a esa reunión o a ese lugar específico. El artículo 70, desarrolla lo que es la definición de enfermedad ocupacional. Se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión al trabajo o exposición al medio. Fíjense que hay una cosa es el accidente de trabajo y otra cosa son las enfermedades ocupacionales, ¿ok? Vimos ya lo que es el accidente de trabajo y vamos a ver ahora qué son enfermedades ocupacionales. Y es lo que define el artículo 70. Él define la enfermedad ocupacional como esos estados patológicos contraídos o agravados. Es decir, es posible que no lo contrajo aquí porque cuando se le hizo la evaluación preempleo se vio que él tenía una lesión en un órgano determinado, pero era una ligera lesión. A causa de su trabajo, esa lesión empeoró y su condición se agravó. Entonces, o es que lo haya contraído con ocasión al trabajo o que se le haya agravado con ocasión al trabajo.
O exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiesten en una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes. En una ocasión, en una entidad donde trabajaba, como les decía, bajo dependencia, cuando se contrató a una persona, eh, no se le hizo una evaluación, bueno, porque de hecho no incluye, pues no incluía el proceso de ingreso una evaluación psiquiátrica, pero esa persona en, fue colocada en un puesto de trabajo que tenía demasiada presión, era altamente exigente para ella. Resulta que un buen día la señora desarrolló un proceso de enfermedad mental, es decir, hubo que llevarle al psiquiátrico y todo, producto de, o sea, su situación particular se agravó en ocasión de estar en un puesto donde había un nivel digamos, depresión o de condiciones que generaron factores psicosociales y emocionales exacerbados para ella y que su cuerpo no lo pudo manejar. Entonces, en ese caso, fíjense que estamos frente a una enfermedad ocupacional y de hecho sus abogados demandaron la enfermedad ocupacional. La responsabilidad del empleador o del empleador en esas enfermedades ocupacionales de carácter progresivo, es decir, esas que van creciendo. En aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador se le separe de su ambiente, es decir, se le causó un daño y ese daño va a ser permanente, es decir, él ha perdido la vista, un 30% de su vista, pero va a perder el desarrollo de esa enfermedad, dice que va a perder la vista cada año, va a llegar a un punto que no va a ver más. Entonces dice que aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo, en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador se le separe de su ambiente de trabajo, la responsabilidad del empleador continúa vigente hasta que pudiera establecerse su carácter estacionario o de practicarse una evaluación definitiva. Es decir, hasta que ya digan, ya no creció más, ya no se agravó más, o hasta que se le pueda hacer una evaluación definitiva y decir, mira, definitivamente él va a quedar en un punto donde quedará ciego de un ojo. No existe dicha responsabilidad en el caso que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones intercurrentes sin relación con el mismo, o sobreviene el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición. Imagínense que una persona de esta trae esta condición, tiene una enfermedad pulmonar producto de su exposición al alquitrán, por ejemplo, en Carbonorca. Ya traía una afección, digamos, fuerte, pero estaba vivo. Le dio COVID-19 y murió. Entonces, fíjense lo que dice aquí. No se extiende dicha responsabilidad en el caso que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones intercurrentes, ¿verdad? Sin relación con el mismo. Es decir, el patrono no tendría la culpa de que hay una pandemia y que esa persona quizás no se guardó en su casa o cuando salió no tomó las debidas medidas de seguridad, de modo que su salud quedara garantizada, porque teniendo una complicación pulmonar, pues se entiende que formaba parte de ese grupo de personas que tenían que tener especial cuidado, ¿verdad? Entonces, y sobreviene el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición, es decir, allí el patrono quedaría eximido pues de esa responsabilidad. Entonces, siempre que el accidente o la enfermedad se dé con ocasión al trabajo y que se puede establecer esa imputación objetiva, como se llama en términos del juicio penal, que para tales efectos se debe desarrollar, siempre que haya esa responsabilidad objetiva y esa responsabilidad objetiva se pueda demostrar en los expedientes y en el procedimiento como tal, si ocurre algo sobrevenido como un COVID-19, pues no será imputable. De lo contrario, siempre habrán responsabilidades, ¿ok? Ahora bien, todos estos daños que se le ocasionen al trabajador al violar las condiciones de trabajo, al pues ponerlo, al generarle una enfermedad ocupacional, un accidente de trabajo, tienen un costo para el patrono, que se llaman las prestaciones dinerarias. Por eso que yo le decía
que cuando vemos en la unidad 7, 8, que las llaman prestaciones dinerarias en una de las unidades siguientes, y solamente hablan de la liquidación de prestaciones, las vacaciones y esto, yo les he hecho manifestaciones a la escuela de que no se estaría, no es correcto hablar de prestaciones dinerarias nada más en aquellos temas, por cuanto hay prestaciones dinerarias de carácter indemnizatorio relacionados con enfermedades o accidentes ocupacionales que también generan pagos, pero que no son producto del fin de la relación de trabajo como tal. Entonces, las prestaciones dinerarias en el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo se corresponden a los daños que ocasionen las enfermedades ocupacionales o los accidentes de trabajo a un trabajador afiliado, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Si hay una clasificación de esas prestaciones dinerarias y cuánto me tienes que pagar, por supuesto, te ve esta tabla y usted se va a sentir un poco desanimado, ¿verdad? Pero ahorita hay unas indexaciones que el tribunal está permitiendo a los fines de actualizar estos valores. Siempre se va a tener que indemnizar si hay una discapacidad temporal, si hay una discapacidad parcial y permanente, si hay una discapacidad total para el trabajo habitual, si hay una discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad. Imagínense que la persona le cayó producto del ejercicio de su trabajo un químico en los ojos porque no se les dio unos lentes y no va a haber más nunca. Entonces ahí hay una discapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de actividad. Difícilmente se consiguen puestos de trabajo donde las personas limitadas de la visión puedan prestar el servicio, o una gran discapacidad donde perdió sus manos y sus pies, ¿ok? Y la misma muerte como tal. O sea, cuando sobreviene la muerte, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Sí? Entonces yo les desarrollé aquí todo extraído de la ley de la LOCIMAC, ¿verdad? La discapacidad parcial permanente, que es una discapacidad parcial, es con una contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor al 67% de su capacidad física o intelectual para el trabajo. Por supuesto, todo eso va a provenir de una evaluación que harán especialistas y allí entra, digamos, en acción el INSACEL como el organismo encargado de controlar la vía administrativa para todos estos procedimientos. Entonces, allí habrá una evaluación, habrán unos médicos asignados, los cuales determinarán en qué proporción ha sido generada esa discapacidad. Por ejemplo, les coloco aquí un trabajador de almacén que se dedica a hacer inventarios, cargar y transportar pedidos, que sufre un accidente de coche y pierde el 75% de la movilidad de un brazo. En este caso, debido a las secuelas que sufre, no puede cargar el peso de los pedidos, pero puede transportarlos en el vehículo adecuado y seguir haciendo inventario. Es decir, ahí hay una discapacidad. Por supuesto, siempre que esto haya tenido relación con el trabajo y eso amerita pues un estudio. Las indemnizaciones son los pagos. ¿Qué tiene que pagar? ¿Ok? En caso de una disminución parcial de hasta un 25%, ¿verdad? Se debe pagar, digamos, la prestación correspondiente será un pago único, pagadero en el territorio, moneda nacional, a los trabajadores, con el valor de 5 anualidades del último salario, es decir, como si te calcularan 5 años de servicio, un solo pago único. Y así sucesivamente, yo les voy desarrollando cada una de las disminuciones y los porcentajes que se deberían de pagar. ¿Qué es importante en esta tabla? Primero que usted conozca qué tipo de discapacidad, si hay una discapacidad parcial, permanente, si es temporal, si es parcial, si es permanente, si es total, si es absoluta, si es una gran discapacidad o si es la muerte. Que todo ello, todas esas incidencias van a conllevar a una indemnización que no es más que un pago y que hay que analizar cada una de ellas para saber exactamente en cuál de ellas va a encuadrar el caso que estemos estudiando. Yo les puedo poner un caso y les digo el porcentaje de discapacidad y ustedes lo ubican en esta tabla y me dicen qué indemnización les pudiera tocar a esa persona. Les doy la base legal para que usted mismo vaya a la ley y lea completo el artículo y no se quede nada más con este resumen que yo le coloco aquí en esta tabla, ¿ok?
Viene la discapacidad total o permanente, que también les coloco allí qué es y cómo se define, la indemnización y el artículo que es en donde está su base legal, la discapacidad para cualquier tipo de actividad, que es una gran discapacidad, ¿verdad? Es la gran discapacidad, fíjense que es la contingencia que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional obliga al trabajador amparado a auxiliarse de otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria. Perdió sus dos piernas y sus dos brazos, quedó en una silla de ruedas. Necesariamente necesita que su familia esté allí. Entonces eso va a tener una indemnización especial, ¿ok? Por supuesto que esto no exime otras demandas que el patrono pueda recibir. Y la muerte como la máximo, el peor daño que se puede causar también, ¿ok? Y bueno, sabemos que la muerte es el cese de los signos vitales de una persona y cuánto es esa indemnización que recibirán los herederos por cuanto no lo recibe la persona porque ya falleció. Entonces, básicamente, lo interesante o los grandes elementos que yo no espero que usted se aprenda esta tabla, sino que usted sepa qué tipo de situaciones o de qué tipo de condiciones generan indemnizaciones. Las discapacidades temporales, las parcial permanentes, las total permanentes, la absoluta y permanente, la gran discapacidad y la muerte, y que usted pueda ubicarlas en el contexto de cuándo y qué significa cada una de ellas con la lectura y con la revisión de este material. ¿Ok? Por mi parte, este es digamos, el desarrollo teórico de esta unidad que subiré producto de que no pude conectarme en vivo con la 401, pero que este material funcionará para la 401 y la 402. ¿Ok? Por mi parte, entonces, buenas tardes, noches. ¿Ok?